Hola chicos, buenas noches. Los presentes, Hola, buenas Hola, buenas noches. noches. Hola, buenas noches. buenas. Voy a dar un Buenas 5 minutos. noches. Buenas noches. Voy a dar 5 minutos para que vayan ingresando y damos por iniciada la clase.
Hola, buenas tardes. Hola, hola. Hola chicos, ahora sí, buenas noches a todos, a todas los Buenas Hola, presentes. noches. hola, buenas ¿Cómo están? noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo están los porotitos? ¿Cómo van los ajos? Bien, bien. Por ahí alguien mandó, a mí se me cayó un macetero hoy día de los ajos que hice con el segundo grupo. Y tuve que arreglar los ajitos y ya tenían raíz, así que supongo, no quiero introducir a escarbarlos más, pero los que pusimos nosotros deben estar ya con un buen desarrollo de raíces. Si alguno quiere ahí empezar a curiosear con cuidadito, a ver, a mirar si cómo está la formación de raíces, hágalo, porque se ven, el ajo reacciona al tiro hormonalmente y empieza a formarse la raíz. Yo les voy a mostrar acá cómo está mi poroto. Voy a dar vuelta a mi cámara y les voy a mostrar el poroto. Ese es el que hice con ustedes. Bueno, finalmente el fin de semana le saqué 2 porotos, porque ya se estaban empezando como a podrir de frentón. Entonces, el olor que tenían no era muy agradable y ya no iban a tener ningún desarrollo de nada. Ese que queda allí tiene como formó raíz, pero no sé si, no sé en qué está. Y el primero que había germinado, ahí está, creciendo relativamente bien. Así está mi porotito, apareciendo las primeras hojas verdaderas. Y les voy a mostrar el que hice con los chicos. Así están los otros. Estos tienen como 3 días más que los de ustedes. Aquí todo tiene que influye, po. El agua, la temperatura ambiente, la cantidad de horas de luz, entendiéndose que acá en el sur hay menos horas de luz que en la zona central y en el norte. Esto aquí del cibulet no hay ninguna novedad. Y las lechugas las estuve mirando hoy día
Y por acá, nada. ¿Cómo van las que hicieron ustedes? ¿Tienen alguna novedad con la lechuga? ¿Con el cibulet? Nada por el momento. Nada. Nada por el momento. Está igual que la suya. Nada por el momento. Nada por el momento. Sí, tienen buena humedad, pero bueno, entiéndase eso también, que la temperatura va a ser un factor en el desarrollo radicular y en el proceso de germinación. Entonces, en el verano, en la primavera, en el verano las germinaciones son más rápidas y hay un mayor la planta se desarrolla más rápido por efecto de la cantidad de horas de luz y de la temperatura. Entonces el otro día había alguien que mostraba por ahí, no sé si fue en este grupo o en el otro, unas lentejas que germinaron súper bonitas, unos porotos también. Claro, tenía aire acondicionado, como a temperatura como 20 grados, 24 grados todo el día, 21 por ahí creo que comentó, y que la planta se estaba desarrollando bien. Entonces, tiene condiciones más parecidas a las que tendría de manera natural. Pero en todos los casos, estoy conforme con el porotito. El algodón está un poquito... yo el otro día le puse papel para absorber un poco el exceso de agua. Y al terminar la clase voy a ponerle un poco más de algodón como para taparle un poco la raíz. También les voy a pedir a ustedes que hagan lo mismo, como para tapar un poco la raíz y permitirle a la raíz que se asiente mejor y que tenga un mejor desarrollo ya el tallo y se empiece a firmar más con la esperanza de que no se me muera ese porotito. No siempre resulta, así que eso también es parte de. Voy a compartir unas fotos que llegaron por ahí que se me adelantó. Ya, disculpen ahí, se cayó mi conexión. Bueno, vi unas fotos por ahí que voy a compartir que mandaron al grupo de WhatsApp de unos almacilleros, unas bandejitas que alguien hizo por ahí. Voy a compartir. Que me gustaría que hiciéramos eso hoy. A ver, déjenme buscar el chat. Ya, ahora sí. ¿Alguien mandó estas fotitos? Francisco, muchas gracias, Francisco. ¿Pusiste ajo también en las bandejitas chicas? No, en la otra y ajo. Y en Tan bonitos, esas, sí, tan bonitos. ¿esos también son ajos? Sí, Ya, eso en algún momento va a tener que trasplantarlo, porque si no, no se va a desarrollar bien. muy chiquititos. Sí, entonces acá idealmente hubiera llegado hasta la primera línea que se ve de abajo hacia arriba, con el sustrato. Claro. Sí, Ahora lo que puede hacer es ir aportando, echándole un poco más como en hasta llegar al nacimiento del tallo, digamos, hasta, fíjate que ahí se ve con una rayita blanca, sí, para darle más profundidad. Pero estos que tienes en los potes, eso va a tener que cambiarlos, llevarlos a un ya. macetero más grande.
Sí, O sí, una botella de 3 litros podría ser. tenemos que comprar unos maceteros, así que ahí vamos a hacer los cambios. No, pero mira, en botellas de 3 litros de esas desechables igual puede ser, po. Las Ya, cortas como bien arriba. Y eso tiene, ahí tendría que ser como un ajo por botella, digamos. ya, Pero eso tiene una profundidad buena, una buena profundidad para que se desarrolle, para que puedas cosechar un ajo, digamos. Que no salga claro. como un cíclope, así como con un puro diente, 3 dientes, que no salga deforme, que se desarrollen bien los bulbillos. O sea, andaría súper bien. Y ahí uno reutiliza residuos también. Se va a ir dándole una nueva vida a esas cosas que por lo general uno como que las bota nomás. Sí. Entonces acá, eso me gustaría eso vamos a hacer hoy día, una bandejita, una siembra directa esto, ¿ya? Hoy día vamos a hablar un poquito más de producción de almácigo y de los tipos de siembra, pero esto lo vamos a ver, si quieres hacer otra, Francisco, sería genial, o si no, ya te adelantaste igual, estamos viendo como los mismos temas, para poder ya la próxima semana empezar a ver control de plagas, bichitos, cómo controlar algunos hongos. Entonces, para que veamos esto y el miércoles conversar un poquito de la propagación vegetal con estos otros órganos que eran las patillas, las estacas, los esquejes, eh, que es este otro tipo de reproducción. Hoy día vamos a ver reproducción sexual con la siembra de semillas y el miércoles la propagación de estacas, de esquejes, etcétera. Bueno, ya algo ya empezamos porque sembramos los ajos. Voy a ver si hay alguna otra fotito acá. No, no ha llegado nada más. Entonces, voy a mirar acá igual en el chat. No, nada tampoco. Entonces voy a apagar mi cámara para no sobrecargar la conexión que ya está eh, un poco complicada y vamos a conversar hoy día de almácigos, producción de almácigos. Lo que finalmente nosotros estamos haciendo al poner una semilla en un sustrato es germinarlo para producir un plantín, lo que también se conoce como almácigo. Entonces, el almácigo es esta planta recién nacida que nosotros vamos a conseguir producto de la germinación de esta semilla. Y esto es lo que venden los viveros, eh, las distintas empresas del rubro, los que venden plantines, la gente en la feria. Lo que te vende es una semilla germinada, una planta, una planta pequeña de 4 a 6 hojas verdaderas. Entonces eso me permite a mí, como agricultor, saltarme este proceso. Porque igual es complicado germinar semillas. Miren, aquí me tienen a mí con mi poroto todo, con el algodón de mal olor, y se me murieron, ¿cuántos? 4 de 5. Y ese fue un error mío, porque yo le eché agua 2 veces, pues le eché agua el día que lo hice con ustedes y después sin querer le volví a echar agua el día que hice el experimento con los chiquillos. Entonces, por eso estos otros han andado mejor, porque no tuve ese problema yo con el agua. Entonces, a pesar de que he hecho este experimento un montón de veces y a pesar de que siempre germino, siempre me pasa algo. Entonces, eso le pasa también a los agricultores y eso muchas veces los desanima, porque como esta primera etapa no logran germinar todo lo que quieren o no logran llegar a la cantidad de plantas que quieren, las personas se desaniman, que eso también lo dice Gabriel, o sea, no hay que desanimarse, o sea, no resulta otra vez, lo hacemos de nuevo y volvemos a intentar, pero es parte de también. Ahora, como es una labor difícil, poca gente hace almácigos para vender. Entonces, Amparo, disculpen tu chaqueta. ¿Tu chaqueta ya?
hacer almácigos y venderlos es un muy buen negocio, porque hay poca gente que lo haga. Entonces, y claro que es importante porque es el puntapié inicial para poder tener producción hortícola. Ahora, estamos claros que no siempre van a germinar todas, pero hay porcentajes de germinación. Entonces nosotros pudiéramos eventualmente hacer estas pruebas de germinación, como yo les comentaba en un principio, al principio del curso, que antiguamente lo que se hacía era echar semillas, las ponían en el agua, las que quedaban flotando o de frentón, germinaban una cantidad y calculaban el porcentaje de germinación. Entonces, ahí hay algunos estándares de calidad para algunas semillas destinadas al másico trasplante. O sea, hacer la planta en un contenedor y después llevarla a otro. Siembra directa. Cuando uno pone la semilla en el lugar que se va a quedar para siempre. Entonces nosotros hicimos siembra directa con el cibulet, porque la idea es que el cibulet germine en el pocillo y se quede ahí. Nosotros echamos hartas semillas ahí. Entonces nos queda más que esperar, ¿no es cierto? Que germinen, pero después yo voy a tener como un ramillete. ¿Se acuerdan cuando hablábamos que uno podía sembrar unitario, en ramillete, para tener esos distintos objetivos, digamos? Acá el cibulet es una hortaliza que tiene varios cortes. Entonces yo pudiera eventualmente tenerla ahí, que crezca y seguir haciendo las podas y utilizándola sin tener que trasplantarla. En cambio, las lechugas, lo que estamos haciendo es la técnica de almácigo trasplante, porque ahí vamos a germinarla, pero las lechugas no van a crecer en ese pote, ya es solo en esta primera etapa, para darle mejores condiciones para que esta plantita recién nacida llegue a buen puerto. Entonces, ahí hay algunos estándares con respecto a los porcentajes de germinación en las hortalizas como más utilizadas y más apetecidas por la gente. Acelga con un porcentaje de germinación mínimo y entre un 65 y 90%. Eso va a depender de las variedades también. Ya esto lo hacen de manera experimental. Entonces dicen que por parte baja pudieran germinar un 65 hasta un 90% de germinación. Si uno anda dentro de esos parámetros, haciendo sus análisis o sus experimentos, sus estudios, anda bien. Para ají, entre un 55 y un 65%. El ají y el pimentón, por lo general, tienen bajos porcentajes de germinación, ¿ya? Y esas son características de la especie nomás. De una bandeja de 56 cavidades, la que llegó a ustedes parece que es de 150. Germina la mitad, poco más de la mitad, y eso también es parte ya esto está a grandes rasgos, pero les va a quedar así como en la profundidad de su cerebro. El apio también tiene porcentajes de germinación que son bajos, entre un 55 y un 70%. La berenjena igual. La cebolla tiene un porcentaje de germinación más alto. En promedio, el 70, el 80% de las semillas germinan. Es bonita la germinación de la cebolla porque es como un cibulet, ¿sí? Una hoja tubular eh, y tiene buena germinación. O sea, es de las hortalizas como que tú la siembras y te da como ánimo, porque el proceso más o menos es rápido. La coliflor, el repollo también tienen porcentaje, el brócoli, el repollo morado, tienen porcentajes altos de germinación, la lechuga igual, entre un 80 y un 85%, y el tomate, dependiendo de la variedad, tiene hasta un 85% de germinación. Entonces ya sabemos que hay algunas hortalizas que cuestan más, pues el apio, el pimentón, el ají. A mí me ha costado hacer, por ejemplo, espinaca. El cilantro me resulta más, es por eso, yo creo que la variedad no es la adecuada, pero no he tenido buena en lo personal, ¿ya? Porcentajes altos de germinación con esas especies. Ahora, la albahaca germina mucho, tiene muy alto. Em, la- las betarragas tienen altos porcentajes de germinación.
todos los brócolis, las coliflores, los repollos, como les decía también. Así que ahí ustedes pueden ir jugando, bueno, y eso también les sirve como conocimiento general para que no se desanimen si esto no germinaron todas. Ahora, la semilla no es eterna, ya van a tener porcentaje o viabilidad media estas semillas que nosotros pudiéramos eventualmente ir guardando. Eso en el caso que nosotros guardemos semillas, porque cuando uno compra semillas certificadas, como lo que llegó, en los sobrecitos dice como fecha de envasado, y ahí uno puede eventualmente calcular el tiempo que están viables estos embriones. Aquí yo tengo, por ejemplo, estoy mirando el de que llegó el mix de condimentos, y en la parte de atrás dice semillo corriente, y dice un número de lote y una fecha de envasado. Eventualmente estas son semillas del año, o sea, ya de la temporada pasada. Entonces, calculémosle un año estas semillas, pudieran eventualmente estar las 4 o 5. Hay algunas que tienen viabilidad más alta. Eso para que lo tengan claro en el caso de que ustedes también quieran hacer, guardar sus propias semillas. Después del cuarto o del quinto año no significa que no vaya a germinar ninguna. Lo que pasa es que el porcentaje de germinación baja aún más, ¿ya? Ya, entonces, el tema de la viabilidad, voy a agrandar acá, nosotros podemos eventualmente calcular el porcentaje de germinación de las semillas que nosotros estemos produciendo. No tiene sentido hacer esos cálculos en las semillas certificadas, porque estas ya vienen de un laboratorio que hizo estos estudios de manera preliminar, y ellos me dan certeza de esos porcentajes de germinación o de estos porcentajes de pureza. Pero si yo estoy guardando mis propias semillas, yo eventualmente pudiera calcular cuál es el porcentaje que estas tienen. Y ahí hay una fórmula matemática que es para calcular el porcentaje de germinación. ¿Cuántas semillas germinaron? Dividido por el total de las semillas que yo puse en el experimento, multiplicado por 100. Entonces, este es un ensayo de poder germinativo. Se verifica fisiológicamente la viabilidad del embrión en una prueba de campo que debiera ser obligatoria para optimizar la cantidad de siembra, o sea, la dosis de siembra. Pongámonos en el caso de que a mí me quieren comprar 100 plantines de lechuga. Yo no puedo sembrar 100 semillas, porque sé que de esas 100 semillas va a germinar el 80%, o sea, solo van a germinar 80. Por lo tanto, tendré que hacer el cálculo para que efectivamente tener los 100 almácigos al cliente, independiente del poder de germinación que tenga cada una de ellas. Ahora, al nivel que estamos haciéndolo nosotros, que estamos partiendo, a lo mejor uno puede decir, ya da lo mismo, pero a lo mejor uno tiene proyectado un huerto o una cosecha, quieres empezar a cosechar de manera escalonada. Entonces dice, yo quiero, no sé, tener 2 lechugas semanales. Entonces no voy a poder, por ejemplo, echar o 5 lechugas semanales. No voy a poder tirar 5 semillas en semanas diferentes, digamos, porque este porcentaje de germinación va a ser que en algunas germinen 5, en otras germinen 2, en otras germinen 4, y eso me va dificultando la planificación. Lleven esto a gran escala. Ya, a una empresa agrícola que se dedica a la producción de lechugas para el McDonald's. Ellos tienen que cumplir con una cantidad de lechugas semanal o diaria. Y eso requiere que el huerto me esté entregando tantas toneladas o tantas unidades de lechuga semanal, quincenal, dependiendo de la forma de entrega que haya. Entonces, importante, hay un estudio de campo, dice que hay que depositar las semillas al azar sobre un papel que puede ser un papel absorbente, que esté mojado y que no se vaya a perder esa agua. Entonces, con una temperatura ambiente, ojalá de 21 grados Celsius, durante 12 a 15 días.
yo debiera tener la germinación de estas semillas. Y eso me permite contabilizar cuántas semillas en total germinaron. Ahora, otro factor importante es la sanidad, tanto de la semilla como del sustrato. Entonces, la semilla húmeda en el suelo va a estar expuesta al ataque de hongos. Lo que me pasó a mí acá, que me llené como de un honguito. ¿Se acuerdan que el otro día le saqué un poroto porque se había puesto con el hongo? El hongo acá le produjo mal olor también al algodón. Entonces, es importante tanto el sustrato como la sanidad de la semilla. Las semillas certificadas vienen desinfectadas y algunas veces tienen hasta un color diferente. Hay algunas que vienen como rosadas, calipsos. Ven, venlos. Rosadas, calipsos, verdes he visto yo, con una pintura azul, que lo que es un fungicida. O sea, vienen con un recubrimiento de un producto para el control de hongos que atacan a la planta al momento de la germinación. ¿Se acuerdan el otro día cuando les mostraba el hongo de la pudrición del cuello de la planta? ¿Se acuerdan o no? Que había un honguito que la plantita recién nacía le podría el cuello y la planta se moría. ¿O no se acuerdan? ¿Están ahí o no? ¿Se fueron? Sí, Les voy a mostrar. Voy a mostrar se los voy a recordar. Ya ahí dicen tomate fue. A ver. Ya, bueno, no, esa imagen es, bueno. Ya, ahí. La pudrición justo en el cuello, donde se separa como la tierra del aire. Se pudre esa zona y hace que la planta se muera, se caiga. Ahí. Fíjate, que tiene hasta como blanco. Bueno, este lleva una planta más grande. Acá lo mismo. Se pudre el cuello. Ahora, ese es un problema muy común en la producción de almácigos. Y esto tiene que ver básicamente con que el suelo no fue tratado. O sea, cuando yo ocupo sustrato como de la vida, digamos, como tierra natural, tengo que pensar que la tierra es un organismo vivo y que hay hongos, que hay semillas de maleza, que hay insectos, que hay lombrices, etcétera. Entonces, la presencia de esos microorganismos son buenos para mí, pero también hay de los malos. Entonces, frente a eso, lo que ofrece el mercado son semillas certificadas que vienen con esta profilaxis, vienen con estos recubrimientos que las protegen del ataque de los hongos del suelo al momento que germinan o que empiezan a hacer una planta. Entonces, bueno, hay desinfectantes de suelo o desinfectantes de semilla. Ustedes en estos frasquitos coman azar, que se llaman desinfectantes de suelo, ¿ya? Ahí hay algunos nombres técnicos, pues el Pomarsal, el Arasán, el Captán, que eventualmente yo lo pudiera echar en la semilla. Ahora, si son semillas de las que yo tengo, lo que se hace es una desinfección con cloro. Pero yo frente a eso lo que prefiero es comprar, no jugar tampoco, porque el cloro va a matar todos los microorganismos también que eventualmente puedan ser benéficos. Entonces, apostar por estos fungicidas que vienen en formatos chiquititos. Ahora, si yo ocupo un sustrato inerte como lo que tenemos, no debiera tener ese problema, porque no vienen, estos vienen sanitizados, digamos.
El compost, en este proceso que conversábamos el otro día, que la temperatura, los microorganismos, el suelo se calentaba, etcétera, hace que el sustrato quede sanitizado, digamos. Entonces eso me da certeza también de que la carga de hongos que pueda tener el sustrato es mucho, mucho más baja. Ahora, hay que tener consideraciones cuando yo preparo el suelo donde voy a hacer el trasplante o donde eventualmente vaya a hacer la siembra directa. Acuérdense que yo voy a hacer almácigo de algunas especies nomás. Podría hacer almácigo de repollo, de cebolla, de albahaca, de tomate, pero hay otras semillas que por su tamaño y su desarrollo no conviene hacer almácigo. Entonces uno no hace almácigo de poroto, no hace almácigo de habas, no hace almácigo de arveja, no hace almácigo de choclo, por ejemplo, de maíz dulce, uno la siembra directo en el suelo donde va a quedar, ¿ya? Entonces, estos criterios que están aquí tienen que ver un poco con ambos, ¿ya? Para seleccionar y acondicionar la almaciguera y determinar la tasa de crecimiento radicular, porque si yo no hago una buena preparación de suelo, si voy a hacer siembra directa, estoy pensando en habas, estoy pensando en porotos, la semilla le va a costar germinar. Entonces hace toda una preparación previa de suelo, donde se pasa el arado, se pasa una máquina para romper los terrones, se hacen las mesas de cultivo. Entonces, de esa forma, yo puedo tener un suelo más trabajado y más friable para el desarrollo de las raíces. Entonces, importante que tiene que ser un lugar de fácil acceso para todos, ya para el que esté trabajando ese cultivo. Que ojalá esté cercano al lugar definitivo, por el tema del estrés, o sea que la planta le va a costar más adaptarse si yo la cambio de un lugar a otra. Que esté protegido del viento y que tenga próximo una fuente de agua, por un tema de ser práctico, porque eventualmente yo pudiera llegar llevar una manguera, eh, conectar un sistema de riego, pero por términos prácticos lo que se recomienda es que esté siempre cerca de alguna fuente de agua. Ahora, otro factor importante es acondicionar la textura del suelo. Que el suelo, aquí estamos hablando, otra vez insisto, de siembra directa, no estoy hablando de producción de almácigo trasplante. Tengo que picar el suelo, tengo que soltarlo. Si yo tengo suelos arcillosos, suelos pesados que sean que se compacten, bueno, tendré que incorporar de 2 a 3 kilos por metro cuadrado de materia orgánica. Y esa materia orgánica puede ser compost, puede ser humus, puede ser turba. Ahora, por términos de costo, yo iría por el compost, porque es algo que puedo producir yo mismo y yo mismo voy generando los residuos para la compostera. Dentro de lo que se pueda ya, chiquillos, porque yo sé que hay gente que vive en departamentos y yo creo que, claro, si los vecinos del condominio supieran que tengo una compostera en el balcón, no les gustaría mucho, dentro de lo que se pueda, digamos. Pero siempre uno tiene que tratar de que si voy a ocupar este suelo natural y tiene estas características de ser compacto, de ser un suelo pesado, yo tengo que mejorarle esta condición a través de arena o materia orgánica, que puede ser compost, puede ser humus. Ahora, si yo tengo suelos que son que drenan mucho, muy arenosos, yo puedo hacer lo mismo con los mismos ingredientes, con el compost y con el humus. O sea, eso me permite la retención de la humedad y le aporta materia orgánica al suelo, que eso es una gran deficiencia de los suelos cuando son más livianos. Ahora, posteriormente a que yo pasé la rastra, nivelé el suelo, bueno, eso estamos hablando ahí de palabras mayores, pero eventualmente
Yo con mi pala, con mi rastrillo, fui picando el suelo, descompactándole, le saqué las raíces que habían muertas, una que otra piedra más grande, le pasé el rastrillo, lo nivelé, lo dejé libre de terrones, voy a hacer una cancha que puede tener entre 1 o 1,2 metros de ancho, por el largo que puedan. A lo mejor voy a tener una cancha de 3 metros de largo, de 2 metros, a lo mejor voy a hacer una cancha de 1 por 1, todo depende del espacio. Ahora, canchas de 1 metro por 1,2 metros son fáciles de manejar, digamos. Porque yo puedo ponerme por cualquiera de los dos lados de la cancha y alcanzo con mi mano. Canchas de 2 metros son más difíciles de manejar. Ahora, si no tienen espacio para hacer una cancha de 1 metro, bueno, de 60 centímetros, un puro camellón, a lo mejor a la orilla de la reja, hago un puro camellón bueno, bien manejado, con un buen sustrato, igual va a funcionar. Ya esos son como datos como más universales. Ahora, si tengo problemas de drenaje, tendré que diseñar algunos sistemas de canalización que me permitan evacuar el agua de lluvia o los excesos del riego, evitando la asfixia radicular. Acuérdense siempre que no porque yo le eche más agua a la plantita, estuvo bien. Miren aquí yo demuestra un botón, como está mi boroto ahí todo a medio morir saltando por el exceso de agua que yo le di. Entonces, si tienen problemas la gente en la zona central, que los suelos se han compactado también por tantos años de sequía, pensar en eso, ¿ya? Hacer hoyos en el suelo con un chuzo resulta súper bien como medida desesperada para drenar el agua frente a una inundación importante. Traspasen esto también a un antejardín que tenga pasto, porque finalmente la asfixia no tiene que ver con la planta, el tipo de planta, tiene que ver con la condición de la raíz. Entonces, si ustedes tienen un lindo pasto, también eso, si hay un exceso de agua, como dicen que este año va a llover un montón, pensar en alternativas para poder drenar el agua rápido, si no tienen, digamos, pendientes. Ahora la gente que vive en Santiago hay re poco espacio para que el agua drene, digamos, está todo pavimentado. Entonces los pocos espacios que hay con tierra se inundan rápido. Entonces esa es como una buena alternativa como rápida, así como hacer hoyos con un chuzo. Y te permite drenar y sacar el agua de la zona de la raíz. ¿Alguien, ¿Alguien habló por ahí o fue idea mía? Ya. Con respecto entonces a la desinfección del suelo, una cosa es desinfectarlo y otra es asegurarnos que esté nutrido. Con respecto a la desinfección, entonces yo puedo hacer distintas fórmulas, digamos, o distintos métodos que se utilizaban, o lo que vamos a utilizar nosotros. Esto tiene netamente tintes de cultura general, digamos, para que ustedes contarles un poco cómo ha ido funcionando esto con los años, porque los hongos que tienen relación con el damping off, que son unos hongos de la familia de los Pythium, han sido un problema desde siempre en la agricultura, porque destruyen estos tejidos, digamos, los tejidos del tallo, que son tejidos que son como fábricas de tejido, porque ahí se están formando nuevas células para dar origen al tallo u otros órganos vegetales. Entonces, antiguamente se ocupaba un producto que el ingrediente activo es el bromuro de metilo, que antiguamente lo que había era como un tarro de gas, que este gas se le echaba al suelo. Entonces tú ponías como mangueras y un plástico en el suelo y bromurabas. Entonces el gas quedaba entre el suelo y el nylon, digamos, el plástico. Y lo absorbía todo el suelo y mataba todo. Claro, como producto era fantástico el bromuro, porque mataba absolutamente todo.
semillas de maleza, insectos, hongos, larvas, virus, todo lo que pudiera encontrar lo mataba, pero era altamente cancerígeno. Entonces el bromuro de metilo se prohibió su uso en Chile, excepto en tratamiento para fumigación en el ámbito agrícola. Estas fumigaciones que se hacen para productos de exportación, que es una fumigación que se hace dentro de una cámara sellada y que tiene autorización del SAC. Bueno, hasta hace no mucho, porque entiendo que hoy en día ya no se está bromurando en ninguna parte, se están ocupando otros gases como la fosfina. Entonces se ocupaba ese cóctel de ingrediente activo, el bromuro de metilo, y mataban todo. Ahora, hoy en día existen otros ingredientes activos que son menos tóxicos que el bromuro de metilo y que me permiten controlar hongos o insectos del suelo o algunos nematos. El más conocido ahí es el furadán. El furadán viene en formato de 15 gramos, de 100 gramos, o sea, como unos envases chiquititos, y me permite fumigar el suelo. Entonces yo pudiera eventualmente, hay algunos que vienen como en polvo, hay otros que se diluyen, hay otros que te dicen sumerja la planta en el agua del producto, en la solución que usted preparó, y con el cubito de tierra que sale de la almaciguera, y eso después usted lo trasplanta. Ahora, existen Ya, volví, disculpen. Voy a mostrar acá de estos productos para fumigar el suelo de Anasaka y para darles un poquito la idea de cuáles son. Ya. Voy a compartir la pantalla. Voy a compartir la pantalla con ustedes. En el mercado hay un montón de productos, pero al nivel, a la escala que trabaja uno, con suelos que no están con resistencia a los productos químicos, ¿para qué ocupar un producto que sea tan técnico o tan tóxico? Si eh, los suelos que nosotros ocupamos no están ultra mega contaminados. Entonces, por ejemplo, este producto para control de hongo es de la línea Jardín de Anasac y tiene, por ejemplo, es como de amplio espectro, porque funciona para distintos tipos de hongos. Ahí habla del tizón, como ese que tiene manchado las hojitas, la caída del almácigo, que es el dumping off, la botritis, que es esta pudrición que se le pone a la fruta como con olor a chicha, la pudrición ácida, el tiro de munición, que a las hojas se les hacen como hoyitos como si les hubieran tirado un postonazo, la venturia, que es muy parecida ahí a lo que se ve en la hoja, y otras pudriciones. Entonces, dependiendo del tipo de hongo, del tipo de pudrición que me afecte, es como te dice hacer el tratamiento. Y por ejemplo, para la caída de almácigo, te dice que tú hagas una mezcla, no sé, en 1 litro le eches 10 gramos a 1 litro de agua. Y en esa solución tú sumerjas el almácigo antes de trasplantarlo. Entonces eso te brinda un efecto preventivo para que el hongo ataque. Porque una vez que el hongo se metió en la planta, ya se metió en todo el sistema vascular. Entonces va a ser muy difícil o prácticamente imposible eliminarlo. Entonces, todos los manejos para el control de hongos, por lo general, son preventivos, ¿ya? Curativos, difícil.
aquí este es otro que es específico para prados. Cuando yo empiezo a tener algunos problemas de insectos como cuncunilla negra o algunas larvas minadoras o algunos hongos del prado, o sea, del pasto, digamos. Que eso también me permite recuperar carpetas cuando tengo prados con problemas de drenaje principalmente, porque el agua es amiga de los hongos. Ahí hay algunos, bueno, y esto ya, formato de 5 litros, línea jardín, pero ya, no sé si alguien tenga tanta, bueno, habían varios que tenían alta superficie de terreno, de repente este tipo de productos les sale más conveniente por el tema costo económico, digamos, no comprar un, no sé, tantos envases chiquititos, que encarece de repente la compra. Vuelvo acá. ¿Cómo nosotros podemos evitar el tema de los hongos y de las enfermedades del suelo, los problemas de sanidad del suelo, ocupando un buen sustrato? Vuelvo a repetirlo. Ahora, yo puedo manejar la condición de mi suelo con un buen sustrato. Entonces, no cometan el error de comprar tierra de hoja de por ahí, de comprar compost que alguien dijo que era bueno, porque eventualmente si esos procesos de descomposición no se realizaron bien, ese sustrato, por mucha nutriente que tenga, igual va a tener problemas sanitarios. Entonces, un buen compost, un buen humus, me permite ir entonces mejorando el tema de la sanidad del suelo. Ahora, el compost, el humus, la turba, todos estos sustratos que nosotros hemos estudiado, tienen que ver con la fertilización también. Porque nosotros siempre hemos dicho que estos sustratos tienen un alto contenido de nutrientes. Y al tener este alto contenido de nutrientes, ¿qué es lo que pasa? El suelo es más rico en alimento disponible para la raíz. Ahora, si nosotros quisiéramos fertilizar un suelo donde, no sé, voy a hacer una hilera de habas en mi casa, yo puedo fertilizarlo con el compost, con el humo, pero eventualmente yo pudiera comprar a lo mejor un fertilizante químico. ¿Qué es lo que uno compra? El famoso NPK, nitrógeno, fósforo, potasio. La urea es cara y el salitre potásico ya no se usa. El abono fosfatado es el superfosfato triple y también tiene un alto costo. Entonces, a nivel micro, como lo estamos haciendo nosotros, nivel casa, hay un fertilizante que se llama NPK. Se los voy a mostrar. Que es como el clásico. Hasta en la feria, el fertilizante NP, ya. Hasta en la feria venden de repente las señoras dicen fertilizante con no, ¿qué es lo que tiene? NPK, las señoras que venden como plantas en la feria. A ver. Ya. Ya, cualquiera de estos que están acá, dice que es el fertilizante para hortaliza. Este otro dice que es fertilizante para césped, fertilizante para cítricos, para rosas, super triple. Pero fíjate que ahí dice Best Garden, NPK. De todos estos que están acá, están hechos en base a nitrógeno, fósforo y potasio. Esos son los 3 fertilizantes de base para las plantas. Todas las plantas necesitan esos macronutrientes: nitrógeno, fósforo, potasio, NPK. Entonces, todos estos fertilizantes que uno encuentra para casa y jardín
son nitrógeno, fósforo y potasio, pero en distintas concentraciones. Por ejemplo, este de acá abajo, estaba mirando, dice que tiene 5, 16, 6. O sea, tiene un 5% de nitrógeno, un 16% de fósforo y un 6% de potasio. Y así, fíjate este otro, NPK, fertilizante orgánico sódico, NPK 537, o sea, que tiene 5% de nitrógeno, 3% de fósforo y 7% de potasio. Entonces yo puedo decir ya, de 10 kilos, por ejemplo, si este tiene, pongamos que dice 537, serían 5 kilos de nitrógeno, 3 de fósforo y 7 de potasio. Todos. Ahora, van a venir en distintas cantidades, porque vienen en específico. Por ejemplo, estos que son para pastos, para trébol, o este que dice acá para césped, lo que más tiene es nitrógeno, porque con nitrógeno la planta forma proteína y con proteína la planta hace tejidos. En cambio, esta otra que dice, igual tiene fósforo y tiene potasio. En cambio, esta que dice fertilizante para rosas, no tiene tanto nitrógeno, pero sí eventualmente tiene más potasio, porque el potasio me permite y me estimula la floración. Tiene nitrógeno, tiene fósforo, pero tiene un porcentaje más alto de potasio. ¿Cómo? ¿Cuál era el que estaba? Les había mostrado uno que tenía acá. Entonces dice, super triple fertilizante genérico. Este tiene más fósforo que nitrógeno y potasio, porque dice que el fósforo estimula el crecimiento de la raíz, establece, ayuda al endurecimiento de los tallos. Ya, entonces si yo quiero tener ese tipo de jardín, como más arbustivo, entonces, pero en términos generales, esos son los tres nitrógenos, los tres elementos, los macroelementos que utilizan las plantas para su desarrollo. Voy a volver a la presentación. Ahora, eventualmente, si yo quisiera mejorar un suelo que ya tengo, por ejemplo, el suelo del patio de mi casa, del huerto que yo ya ocupo, pudiera comprar este fertilizante, aunque sea fertilizante químico. No le va a hacer mal, digamos. Ahora, si yo puedo estar fertilizando constantemente con compost y con humus, es mucho mejor, porque yo le voy a estar aportando al suelo todas estas otras cosas buenas, digamos, los microorganismos, la aireación, la retención de agua, la porosidad, etcétera. Ahora, importante cuando yo tengo problemas de clorosis, o sea, cuando las hojas se empiezan a poner amarillas, hacer alguna aplicación foliar con algún fertilizante. ¿Qué fertilizante? Nosotros vamos a aprender en las próximas clases a hacer, por ejemplo, estos fermentos que se hacen con ortiga, que se hacen con yuyo, con diente de león, que tienen la función de fertilizar, pero también de controlar algunas plagas y enfermedades. Pero, siempre abogando por una producción sustentable, limpia, libre de químicos y de productos que eventualmente puedan ser perjudiciales para la salud. Bueno, ahí lo que tenemos, esas imágenes, es siembra directa. Eventualmente hay gente que produce así y después hace como hileras y después vende los almácigos por metro. ¿Se acuerdan que yo les decía que las canchas tienen que tener 1 metro de ancho? Entonces ellos siembran, hacen una línea a lo ancho de esta mesa de cultivo y siembran 1 metro de semillas de tomate, por ejemplo. 1 metro de semillas de lechuga, 1 metro de semillas de cebolla, y después las venden por metro. Entonces, cuando ustedes vean a gente vendiendo plantitas como envueltas en un diario, como mojadas, esos son almácigos de cancha. Lo que hicieron fue siembra directa, pero no para que la planta quedara ahí, sino que solo para germinarla y después sacarla. Porque imagínate todas esas lechugas, aunque se ven que están ordenaditas, ¿en qué momento crecen y se desarrollan bien todas si están tan juntas? Esta es una estrategia arriesgada igual,
porque al sacarla de este suelo, digamos, de esta cancha donde le hicieron, eh, se destruye mucha raíz. Entonces, en la bandeja que les llegó a ustedes, en el Spilding, eso me permite a mí sacar la planta con un cubo de tierra después va a salir. Eso tienen que humedecerlo y la toman de la misma hojita, la planta y la tiran para arriba. Y sale con el cubito completo de tierra. Eso es lo que yo busco. A ver, espera. Denme un segundo, les voy a mostrar una foto. No sé si hay alguna duda, alguna consulta. Mientras busco la foto, ¿alguien ha comprado plantitas así alguna vez en la feria? Yo he comprado en la feria, profesora, y vienen con un tapón, algunas de Almacigo. Vienen como con no sé cómo se llamará, como un tapón como de caucho, no sé, que se lo he sacado yo porque se pudre la planta si es que lo tiene. Ya. Ah, ya, mira. ¿Y dónde está usted? ¿En qué lugar del mundo? Maipú, en la región metropolitana. Santiago, Maipú, Santiago. sí. Mira, porque yo recuerdo haber visto mucho almácigo, pero que lo entregaban en como que venían envueltos como en un diario, pero como con un cubo de barro en realidad, no era ni tierra, era como un barro. Al menos en la feria de acá lo venden como con una esponja. Y esa esponja hay que sacársela, no sé, es como un tapón, no sé, como algo de caucho. Y eso hay que sacárselo y plantarlo, porque no viene con tierra. Ya, o sea, con doble trabajo igual, pues. Sí, hay que hacerlo uno. No, no viene totalmente hecho. No viene listo para el trasplante. Claro, uno mismo lo tiene que trasplantar. Y esto es, ya, mira, ya, mire, les voy a mostrar una foto que Se fue la profe, parece, ¿cierto? Sí, se fue. Sí, se tuvo que haber caído. Atento, atento. voy a compartir la pantalla otra vez. Ya, estas son fotos que yo tomé el año pasado del taller con los niños. Ahí ellos son de prekinder, pues, estaban en prekinder el año pasado. Viste que yo les llevé, ellos tienen un invernadero en su escuela y nosotros logramos arreglarles el invernadero y empezar a trabajar con ellos, hacer plantitas, para que ellos se conecten con la naturaleza y empiecen a generar esa conciencia del trabajo con la tierra. Entonces, hicieron algo muy parecido a lo que estamos haciendo nosotros, con estas bandejitas en una mezcla de turba con perlita, de, turba con perlita. Ellos tenían rabanitos ahí. Entonces, lo que yo decía, fíjate que ahí se ve el tallo de la planta, que se ve rojito, ahí. Entonces, tú de esa parte rojita, de ese tallo, uno puede tomar la planta y sacarla, como de la base del tallo. Y uno la puede sacar así, ¿viste? Que sale con el cubito completo. Y eso es súper bueno porque no hay destrucción de raíces. Entonces, cuando nosotros hagamos trasplante,
si estamos, no sé, haciéndole un vasito de yogur, en una cascarita de huevo, uno que se fije, no romper el vasito de yogur. Ahora, a lo mejor romper la almanciguera tampoco tiene sentido, porque no la puedo trasplantar con la parte plástica, como decía recién ahí la compañera que comentaba y cómo comprar, vendían los almácigos ahí en Maipú. Pero la idea es que uno lo logre sacar así, completo. ¿Viste? Ahí está completo el cubito. Para el trasplante. Entonces, ellos hicieron el hoyito de plantación, fíjate que ahí hay una lechuga. Y están haciendo el trasplante a ver, no, ahí, pobrecitos tenían calor. Eh, los invernaderos, bueno, tienen esa característica, porque se concentra el calor adentro y, claro, pobrecitos tenían calor ese día dentro del invernadero, pero esa es la idea. Nosotros después cuando saquemos esta planta de la bandeja, que salga con su cubito completo. Y de esa forma yo me aseguro que no hay destrucción de raíces, porque cuando hago siembra, siembro, como veíamos recién en las diapositivas, y después saco las plantas de la tierra, digamos, donde ya se está sentando como el lugar definitivo, la destrucción de raíces es muy grande. Entonces a la planta le cuesta mucho más después eh, apegarse, digamos, o asentarse, porque tiene que pegar al suelo y al lugar definitivo. Entonces uno va a ver que la planta la pusimos y no reaccionó al tiro, se va a demorar. Y eso va a depender de la condición de la raíz en el momento del trasplante. No sé si hay alguna duda, alguna consulta. No, profe, todo clarito. Ya, si no hay dudas, si no hay consultas, tengo las 21:05, 21:20 para sembrar una bandejita. En el chat hay consultas, profe. Está Ah, viendo. ya, lo voy a apuntar al tiro. Gracias. Gracias, gracias. Voy a compartir para que veamos el chat. Ya, a ver. Sí, hay algunos fertilizantes que son, por ejemplo, 15, 15, 15, 30, 30, 30, que vienen en la misma cantidad los tres nutrientes, pero ahí ya sería cosa un poco más de buscarlo. Ya, eventualmente, a lo mejor por Mercado Libre, es más fácil que ir a buscarlo como al Home Center, al Sodimac, buscando como los de a uno. Ahora, hasta este fertilizante que venden a granel, no sé cómo en las tiendas de planta, en la feria, es bueno. Marca en especial, mira, todos estos fertilizantes de la línea NASAC, que son de Casa y Jardín, los fertilizantes, las semillas son buenas. Yo les contaba el otro día que mucha fe no le tengo ni al compost ni a la tierra de hoja, pero como fertilizante Anasar tiene buenos productos. Entonces, y son en cantidades que uno lo puede usar, no sé, porque uno no ocupa tanto el NPK como fertilizante químico. Uno le echará, no sé, un puñado, no sé si tengo macetero, un puñadito alrededor del cuello, y eso se va incorporando al suelo a través del riego. Aquí me preguntaron algo, ¿conitos de confort? Sí, también puedes sembrar en conitos de confort, pero ten cuidado donde está topando abajo, que tenga la posibilidad de poder filtrar el agua, que no vaya a quedar demasiado adherido a piso y que no pueda el agua moverse, escurrir el exceso. En bandejas de huevo, vasos de yogur, ¿qué otra cosa más he visto? En zapatos viejos, botellas desechables, latas, tarros de jurel, latas de café. Mientras tengo un orificio abajo para filtrar el agua, todo bien. Por ahí alguien consulta por su lavanda.
Cuénteme, ¿qué le pasa a su lavanda? ¿Constanza está por ahí o no? No, parece que no. Dice que le va a mandar una foto. Sí, esperemos la foto de Constanza. ¿No hay ninguna novedad del sustrato allá en Punta Arenas todavía? ¿No se ha sabido nada de eso aún? Sí, profe, nos llamaron hoy día y va a llegar, nos dijeron que entre hoy día o mañana, así que probablemente llegue mañana. Ah, ya. Súper, eso es una buena noticia. Sí, Ya que bueno, entonces ahí para que nos podamos ir, se puedan ir poniendo al día después con los ajos y con lo otro que sembramos. Yo esta semana voy a estar complicada el miércoles como para estar trabajar con material vivo porque me van a pillar como en viaje. Pero ya tendríamos que verlo ya el lunes de la próxima semana. Si hay que repetir si alguien tiene dudas cómo va a ser el experimento. ¿Ya? ya, profe, muchas gracias. Y todavía no me llega la foto de... no, ya. Constanza, pero no sé si quieres la mandas al WhatsApp y la revisamos después. ¿Sí? O al WhatsApp al tiro, pues y la vemos al tiro. Voy a compartir entonces la pantalla con ustedes. Ya, ahí llegó la foto. Denme un segundito. Comparto la pantalla. Estas son las que llegaron a Punta Arena. Sí, Sí, profesora. profe, nos llegó esta a Punta Arenas y había llegado más bonita, pero yo creo que ahora con las calefacciones que se puso así. Ya, pero mira, ahí a esto le falta agua. Y todos esos tallos que ya estos que están quemados ya no van a volver a estas puntas quemadas. Porque tenéis que pensar que estuvo un montón de días encerrado con baja temperatura. Entonces, ahí en Punta Arenas, ¿cuánto estará la casa? ¿22, 23 grados, más o menos? Sí, yo creo que incluso está un poquito más con la calefacción porque ha hecho mucho frío, entonces todas las casas están a full la calefacción. Me imagino. Ya, mira, agua. No la dejes tan cerca de la calefacción porque eso tiene como, bueno, de lo que yo he ido a Punta Arenas y he visto. Tiene como unos radiadores, no sé, son como unos serpentines que van tirando, son como las calefacciones de los hospitales en realidad. Entonces trata de no dejarla cerca de la fuente de calor, que no quede pegada a la fuente que está emitiendo el calor, déjala un poco más separado, para que se vaya adaptando de a poco. Ahora, idealmente, si pudieras cortarle esas puntas quemadas, porque eso está haciendo que la planta trabaje de más. Esos tejidos no le están aportando nada, solo le están dando un desgaste. Pero fíjate cómo vienen los brotes, igual tiene brotación nueva. Mira, todos esos brotecitos. Entonces, si tú cortas un poco estas chamisas arriba que están esas puntas quemadas, mira, todo eso lo cortas, llega hasta un poco más ahí donde se ve que ya tengo hojitas nuevas.
le haría bien, porque descansaría de este material que está tan desgastado. Y agua, ya eso necesita agua. Lo mismo, ¿viste? Todas esas puntas. Trata de, porque en alguna parte hacia abajo vas a tener hojitas que están en esa condición, que están verdecitas. Ahora esta planta estuvo achurrascada, estuvo encerrada, no hizo fotosíntesis, no tuvo mucho oxígeno. Entonces, eh, no directo a la fuente de calor, no sé si fuera una combustión, una estufa, un calefactor, que quede más alejado de eso, de la fuente que está generando el calor. Agua. Y yo le cortaría al tiro un poco esas puntas arriba. ¿Esta también llegó a Punta Arenas, Javi? Aquí dice Javi, sí. Sí, pobrecita. Ya, mira, no nos desesperemos. Se ve bastante mal, pero la trasplantaste al tiro. Mira, agua y no la dejes la misma consideración cerca de una fuente de calor. Veamos cómo va respondiendo, porque eventualmente tiene tejidos verdes todavía. Si el tallo no está muerto, o sea, si tú quebraras una ramita y te dieras cuenta que todavía los tallos están verdes, pueden eventualmente brotar las yemas axilares. Acuérdate que siempre que había una hoja, había una yema en la axila de la hoja. Y esa yema puede volver a brotar si la hoja principal, la primera, había muerto. Entonces no nos desanimemos todavía. Échale un poco de humus y riégalo un poquito. Profe, ¿puedo dejar mi plantita, por ejemplo, en la lavandería, que es donde está el lugar más fresco de la casa? ¿O tiene que Sí. estar entre como más caluroso? No, mira, yo ahora que está en la etapa de tránsito la dejaría ahí porque la lavandería no es el lugar, no está helada, pero tampoco tiene todo el golpe de calor. Es como una temperatura de tránsito. Ya, entonces la dejo ahí y que le trate de llegar un poquito de luz, porque la verdad acá sí que no hay, no hay luz en esta época. Oye, pero ¿y alguna parte que no sea la lavandería donde tenga luz como artificial y no tanto calor? No sé, estoy pensando a lo mejor como em, en algún corredor, algún pasillo. No, profe, mi casa es muy, muy chiquitita, entonces no tengo otro espacio como para dejarla. Mira, déjala ahí un par de días como en el cuarto del lavado. Y después de eso la llevamos ya como a otro sector de la casa donde tenga más luz. Pero que no sea tan fuerte el cambio de estar encerrada, pobrecitas enclaustradas, a tener un golpe de calor, que eso sí que le hace mal. Esta, aquí hay otra, esta de Javi. ¿Esta dónde está? ¿Esta también? ¿Está en Punta Arena esta planta? No, parece que no tenemos a Javi. Ya, virtud del tiempo, voy a dar un break. Tengo las 21:17, 21:32, para que vayan a tomarse un cafecito, estirar las piernas. No, en Curicó dice, ya, sí, por otra temperatura muy diferente a lo que tienen las chiquillas allá en Punta Arena y a las condiciones dentro del hogar. Ya, estaba súper linda su lavanda, Javier. Ya chicos, hagamos un break y continuamos la clase en unos minutitos más. Ya chicos, ¿están por ahí? Sí. Sí. Voy a compartir un video con ustedes para dejarles unos tips de algunas consideraciones especiales para la producción de tomate, pimentón y ají.
Yo sé que nosotros no vamos a hacer estas plantas ahora, pero son reglas generales para tener una buena planta, un buen almácigo de estas especies. Y en general hay hartas cosas que son transversales para otros cultivos. Entonces voy a apagar mi cámara y voy a compartir la pantalla con ustedes. Les mandé 2 archivos recién al grupo. Uno que es este video que vamos a ver ahora y otro que es la presentación de la clase que estamos viendo ahora. Ya lo tenía abierto el... Tenía abierto el video y me lo cerró. Ahí sí. Prueba el rico sabor de Nescafé Cappuccino y disfruta su espuma. Pruébalos todos. Hola amigos, bienvenidos a Cosas de Jardín. Hoy vamos a sembrar tomates de semilla y vamos a hablar de los cuidados de las primeras semanas, que son las más decisivas si queremos tener una buena cosecha. Sara Angulo, de Chile, nos preguntó cómo sembrar tomates desde semilla y si se puede sembrar en invierno, julio para nosotros. El tomate solo necesita agua y un poco de tierra para germinar. Después, cada hortelano tiene su propio método. Lo importante, y que todo el mundo hace, es, sobre todo si tenemos inviernos fríos, es importante sembrar en almácigo y protegido de la helada para ganar tiempo y trasplantar al lugar definitivo cuando ya no hay riesgos de helada. Yo les voy a mostrar el método que estoy utilizando, que me está dando grandes satisfacciones, y lo recomiendo para los que, como yo, empiezan con el cultivo de tomates a mediados de invierno. Estoy usando estos vasos de plástico transparentes a los que les hacemos agujeros para el drenaje. Como nosotros usamos el método de riego desde abajo, estos agujeros, además de para el drenaje, nos sirven para facilitar la absorción de agua al sustrato. Vamos a usar sustrato para almácigos. Como siempre, les voy a dejar el link para que puedan ver el video si es que nunca lo vieron o no se lo acuerdan. Y vamos a llenar nuestros vasitos más o menos unos 4 centímetros, así. Después vamos a agarrar, por ejemplo, otro vasito y vamos a apretar un poco para firmar el suelo, porque no queremos que las semillas se nos escapen y se caigan para abajo. Vamos a poner en cada vasito 3 semillas de tomate, más o menos separadas. Ahí está. Y después tapamos con un poquito de sustrato, más o menos, para que queden cubiertas y reciban humedad desde arriba también. Y finalmente las vamos a poner en una bandejita con agua, así, ¿sí? Y las vamos a dejar un rato para que se hidrate bien el sustrato. La idea de este método es que entre la tierra y el borde del envase quede un espacio libre. Entonces, de esta manera nosotros lo que hacemos es poner todas las macetitas en una bandeja y con una bolsa gigante, ahora ya la están escuchando pero no la ven, pero con una bolsa
grande, tapamos y cerramos para que no entre el frío. Esto sirve si vivís en una región con inviernos fríos y de esta manera vos podés poner esto al sol, afuera, por más que esté nublado, por más que haya viento o por más que llueva. Y esto, por más que la lluvia aplaste la ¿Te cayó el video, parece? Sí, se salió. Voy a volver a compartirlo. Y bueno. Y bueno, diría Gabriel. Espero que no se me haya perdido de dónde lo teníamos. Yo elijo un día más de Head & Shoulders porque elijo un día más libre de caspa y cabello más suave. Presentamos la herramienta definitiva alemana que revolucionará el mundo de la soldadura. Desarrollada con la colaboración del Instituto de Soldadura de la Universidad Técnica de Múnich, cumple con los últimos estándares de seguridad UL. Nos preguntó cómo sembrar tomates desde semilla y si se puede sembrar en invierno. Julio para nosotros. El tomate solo necesita agua y un poco de tierra para germinar. Después, cada hortelano tiene su propio método. Lo importante, y que todo el mundo hace, es, sobre todo si tenemos inviernos fríos, es importante sembrar en almácigo y protegido de la helada para ganar tiempo y trasplantar. Qué importante es lo que dice él, porque eventualmente estos cultivos no se van a dar en invierno la producción, pero yo sí eventualmente pudiera comenzar con la producción de almácigos antes, con el objetivo de adelantar la producción. Entonces, en septiembre, en vez de estar haciendo recién el almácigo, yo puedo estar trasplantando. Entonces, eso me permite llegar a noviembre, a diciembre con producción de tomate. Versus si yo empezara a hacer el almácigo en septiembre, o sea, en inicios de primavera. Si yo empiezo con a trabajar de esa manera, lo que voy a conseguir es tener una producción tardía. Entonces voy a tener tomate en febrero, fines de enero. Eventualmente pudiera tener tomate hasta abril en la zona central al aire libre. Entonces eso es re importante lo que dice él, ¿ya? Para poder ir adelantando la producción. Entonces pudieran eventualmente empezar con esos almácigos ahora, con pimentón, con ají. En Punta Arenas les resultaría re bien, porque la temperatura que tienen adentro de las casas, en Natal es igual, me permitiría tener una mejor planta. Ahora, en la zona central, eventualmente sí funcionaría bien, porque tiene más horas de luz, pero tendríamos que mejorar un poco la condición de la temperatura. Voy a volver a compartir. Eso no quiere decir que no lo podamos hacer, sino que ¿qué parte de la producción vamos a querer enfocarnos? Como nosotros usamos el método de riego desde abajo, puedan ver el video si es que no. Después vamos a agarrar, por ejemplo, entonces de esta manera nosotros en una bandejita con agua, así, ¿sí? Y las vamos a dejar un rato para que se hidrate bien el sustrato. La idea de este método es que entre la tierra y el borde del envase quede un espacio libre. Entonces de esta manera nosotros lo que hacemos es poner todas las macetitas en una bandeja y con una bolsa gigante, bueno, ya la están escuchando pero no la ven, pero con una bolsa grande tapamos,
y cerramos para que no entre el frío. Esto sirve si vivís en una región con inviernos fríos y de esta manera vos podés poner esto al sol, afuera, por más que esté nublado, por más que haya viento o por más que llueva. Y esto, por más que la lluvia aplaste la bolsa, nunca va a dañar nuestra germinación porque lo frena obviamente el borde del envase. Así que tenemos una forma de tener mucho sol, mucha luz a la intemperie, pero protegido por 2 mangos. Va a comer algo en el paseo, pa' que quede mejor el aseo. pa' un gustito y ahorrar tranquilito. Yo amo los... Este semillero lo arranqué el 25 de junio, o sea, hace 17 días. Los que me siguen en alguna red social seguramente habrán visto las fotos. Como verán, algunas plantas crecieron un montón, como esta, ¿sí? Esta creció un montón, y otras recién ahora están germinando, ¿sí? Yo lo que les recomiendo, bueno, primero es justamente que siembren varias semillas por macetita, porque no todas germinan, y además que siembren varias macetitas. Después, si sobran, las regalamos, pero no se arriesguen a sembrar una sola semilla y que después no crezca. Vamos a ver las plantitas después de 17 días. Estas 3 plantitas son perfectas. Vemos que, a ver si se ve, el tallito es rosadito y corto, y enseguida salieron las primeras hojas, que son los cotiledones, ¿sí? Esto se logra cuando la planta recibe mucho sol. Si la planta recibe poco sol, pasa esto. Miren, acá hice una para ustedes. Esta germinó antes, germinó a los 5 días. Y como estaba en un lugar oscuro, porque todavía no la había sacado, porque no había germinado ninguna, el tallo se estiró un montón. Después, a los 2 días, empezaron a germinar las otras y las saqué afuera. Entonces, la única diferencia entre esta planta y esta es que esta tuvo 2 días de muy poca luz, y estas, en cambio, recibieron luz desde que germinaron. Fíjense, no se van a poder fijar, pero el tallo de estas es mucho más grueso que esta. Esta planta va a seguir creciendo. Si se fijan, ya le están saliendo las hojitas verdaderas, además de los cotiledones, pero el crecimiento va a ser lento y probablemente sea un problema. Yo les recomiendo, cuando la planta crece así, siembren de nuevo, y esta o la tiran al compost o la siguen teniendo, pero no van a tener buen resultado. Vamos a ver esta planta. Acá tenemos 2 semillas que puse en este recipiente, y vemos que esta ya está sacando las primeras 2 hojas verdaderas, y esta todavía no. Entonces yo ya sé que me voy a quedar con esta planta, y la otra la voy a sacar. Para sacarla, lo mejor es cortarla, así, y listo. Ya no va a seguir creciendo, y esto es mejor que sacarla de raíz, porque podemos correr el riesgo de lastimar a la otra. Ahora el crecimiento probablemente no sea tan visible, porque la planta se va a dedicar también a formar raíces.
Como ya vimos en otros videos, las raíces del tomate también salen del tallo. De cada pelito puede salir una de esas raíces. Entonces lo que vamos a hacer es, a medida que la planta crece, vamos a ir incorporando sustrato, ¿sí? Sustrato. Al incorporar sustrato, vamos a fomentar el crecimiento de raíces desde el tallo. Entonces, cuando sea el momento del trasplante, que va a ser cuando la planta tenga 4 hojas verdaderas, ahora recién está sacando 2. Bueno, cuando tenga 4 y tenga todo el tallo con raíces, va a ser una planta mucho más fuerte y vigorosa. Bien, ahí está. Bueno, esto lo voy a repetir con todas las plantitas, que es seleccionar una de 3, y si veo que las 3 están bien, voy a dejarlas hasta que me decida por una, y rellenar con sustrato hasta la base, hasta donde empiezan los cotiledones, ¿sí? Eso en una primera etapa. Otra cosa que les quiero mostrar, por ejemplo, esta. Si ustedes ven, las cotiledones, algunos, están un poquito deformados, ¿sí? Eso no es nada, no significa nada. Acá hay otra. Es porque la semilla quedó trabada durante la primera fase del desarrollo. Ven acá que tiene como una curvita, y acá se ve, en esta se ve, es mucho más dramático porque todavía está la semilla, y eso va, pero ese cotiledón igual es algo que se va a terminar saliendo tarde o temprano, así que no pasa nada. Bueno, el próximo video va a ser ya cuando me toque hacer el trasplante. Me gustaría que comenten acá en el video cuál es el método preferido que tienen para sembrar tomates. Lo mismo, si tienen alguna duda o me quieren hacer una consulta, me lo pueden comentar acá o mandarme un mail a la dirección de mail que les dejo acá en la pantalla. Si no lo hicieron todavía, se pueden suscribir a mi... Ya. Ahí varias consideraciones con respecto a la siembra del tomate. Vuelvo a repetir que si ustedes quieren tener tomate a principios de primavera, tienen que empezar a hacer los almácigos julio. Siento que hacer el almácigo ahora en junio es muy adelantado. Está muy helado, está muy baja la temperatura y todavía falta la parte más cruda, que es julio. Julio, quincena de agosto. Entonces, eventualmente, para tener tomate en primavera, septiembre, octubre, empezar con el almácigo en julio, bajo condiciones controladas, con temperatura, con alta luminosidad, protegidos de las heladas. Recordar que tomate, pimentón y ají, albahaca, lo mismo, son especies de pleno verano, entonces las bajas temperaturas los van a afectar. Si alguien quiere germinar albahaca, también la albahaca tiene otra limitante, que necesita temperatura al suelo. Entonces, si está muy baja la temperatura ambiente y la temperatura del sustrato, le va a costar mucho más germinar, ¿ya? Entonces, eso es importante. Otro tema importante fue la porca que hizo él. Cuando ya el tomate había germinado y el tallo tenía algunos centímetros, la presencia de estos pelitos, tricomas que se llaman, en el tallo, tienen una función urticante que es de protección para el ataque de las plagas. Entonces estos pelos son como los de la ortiga, ¿ya? Provocan como esa reacción alérgica a nivel de insecto, digamos, porque a nosotros
Puede quedar un pequeño escozor, pero finalmente no es un daño mayor. Ahora, esos pelitos él aporcó, o sea, lo que hizo fue echarle un poco más de sustrato y al echarle este sustrato, esos pelitos tuvieron la capacidad de transformarse en raíces. Entonces yo voy a tener un desarrollo radicular mucho mayor. Entonces por eso él no puso sustrato hasta arriba en el vaso, porque él estaba considerando que cuando creciera el tallo iba a hacer esta labor, que es lo mismo que nosotros vamos a hacer ahora con el ajo. El ajo, cuando ya el tallo tenga un desarrollo mayor, lo vamos a porcar y vamos a llegar hasta un poco más arriba con el sustrato en el macetero, con el objetivo de que haya un buen desarrollo del bulbillo, ¿ya? En primavera, principios del verano, y esto ya pudiéramos estar cosechando ajos en marzo, en septiembre, en diciembre, en febrero, cuando la hoja se caiga y se seque. Que alguien por ahí el otro día preguntaba, no estoy segura si fue en este grupo o en el otro, cuando te había sembrado papas, pero que en realidad no sabía cuándo cosecharlas. No sé si estaba en este grupo o en otro, pero cuando uno sabe cuándo cosechar la papa, y sobre todo estos tubérculos o estos bulbos que crecen bajo suelo, cuando la hoja se cae y se seca. Entonces florece, el racimo, el tallo floral, la flor se madura, se seca, se cae y después se caen las hojas. Se secan las hojas, se ponen amarillas y se caen. Entonces ese es el momento de hacer la cosecha de las papas, de hacer la cosecha de los bulbos de flores, de hacer la cosecha de los ajos y eventualmente de hacer la cosecha de la cebolla, siempre y cuando no sean cebollas tempraneras. Por la hora les voy a quedar debiendo la siembra en la bandeja para el miércoles. Si bien es cierto, voy a estar en tránsito, pero voy a preparar el material yo mañana durante la mañana para poder presentárselos el miércoles. No sé si hay alguna duda, alguna consulta. Profe, yo respecto a los almácigos que vimos recién, yo estoy en la zona centro, se puede decir, en región de Ñuble. ¿Podría dejarlo afuera los almácigos, pero bajo techo? No, está muy helado todavía porque usted está en San Carlos. Sí. Sí, que San Carlos con la misma temperatura que Chillán, que Bulnes, que San Fabián, San Gregorio, es muy helado. Debe estar, Ya. me imagino, debe estar haciendo un montón de frío ahora. Hace frío Sí, acá, sí. hay Tenemos mucho. un grado, 1 o 2 grados mínimo. Sí. Sí, no, sí es súper helada esa parte del país. Entonces yo les recomiendo tenerlo adentro, ¿ya? Ya. Solo los ajos manténganlos afuera. Si alguno Sí. quiere ponerse a escarbar la raíz del ajo, no le va a pasar nada porque el sustrato es tan, ha sido tan poquito los días y el sustrato es tan libre. Me cayó la profe, parece. Sí, se cayó. Ya. Y ahí se cayó mi Zoom. Ya lo que les estaba diciendo, los ajos afuera, ni un problema. Si alguno quisiera, por ejemplo, no sé, el cibulet, también eventualmente cuando germine ya lo vamos a dejar afuera, porque son de frío. Pero las otras hortalizas que estamos haciendo, las espinacas, las lechugas, el poroto, si eventualmente alguien quiere sembrar albahaca ahora, porque venía en el mix, en el mix de condimentos, no, viene cilantro acá. Pudiera eventualmente hacerlo. Ahora, si alguien quiere, hay unos mix así, Anasac también. Hay un mix que se llama mix pebre o mix chileno, que tiene tomate, cebolla, cilantro y ají, que es como el mix para hacer el pebre.
que no son tantas semillas, digamos, en un sobrecito tienen 4 variedades, 4 especies distintas y una cantidad que uno la va a utilizar, digamos. Ahí podrían hacer tomate. Entonces, si alguien quiere adelantarse o aventurarse con el tomate, con el pimentón, con el ají ahora, hágalo, ¿ya? Pero siempre teniendo esa consideración, que tienen que estar protegidas de las heladas, tienen que estar con temperatura y la mayor cantidad de luminosidad posible. Eso, no sé si hay dudas, si hay otras dudas, si hay más consultas. Sí, yo tengo una consulta, profe. Hola, buenas noches. Tenemos los ajitos plantados, se supone, donde vivo yo, en la quinta región, vienen las lluvias el día miércoles, quizás lo más probable. ¿Los protejo a los ajos de la lluvia y los dejo bajo techo afuera o da lo mismo si les cae agua? Da lo mismo, el ajo, mira, piensa que uno de los mayores zonas productores de ajo en Chile es Chiloé. Cuando uno viene para el sur, Ya. uno anda comprando ajo chilote, ¿no es cierto? Para llevar y por Sí. una variedad distinta. Esa es la realidad del ajo que ustedes tienen que pensar. Que el ajo necesita frío y el agua no le va a hacer nada. Y su estructura genética está tan adaptada al frío que tampoco se va a helar. O sea, si cae un helada, no se va a quemar la hoja. Se van a mantener bien. Entonces no tengan, porque a uno le da como cosita dejarlo afuera, que esté helado, que hace frío y todo, pero no, esa especie, los ajos en general, andan bien con el frío. Así que déjenlo afuera, porque aparte hay que regarlo. Entonces, si le cae un poco de Ya, agua, muchas bien. gracias, profe. Muchas gracias. No sé si hay otra manito arriba, estaba la de Alicia. Nadie más, si no hay más dudas, si no hay más consultas, me despido de ustedes, agradeciéndoles la conexión, estar presente hoy día, disculpando estas caídas que ha tenido la inestabilidad de la conexión mía. Cualquier cosa, ustedes saben que estoy en el WhatsApp, pueden ahí mandando sus fotos, yo las voy a ver, me va a quedar en mi mente ahí para revisarlas con ustedes el miércoles. Si no hay nada más que decir, me despido y les deseo un buen descanso, buena semana y nos vemos el miércoles. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas Gracias. noches. Descansen. Chao, gracias. Adiós. Chao. Bien. Gracias igual.